sobre el tema de transformadores eléctricos. Para que ustedes puedan tener en cuenta, iniciaremos con la presentación de nuestro especialista, aproximadamente unos 50 minutos. Luego va a haber una ronda de preguntas y respuestas que quieren hacerlas al especialista. Pueden usar el micro, pueden usar el chat sin ningún problema. Y al final tenemos unos mensajes y el cierre de la masterclass. Recuerden que esta masterclass es gratuita y también tiene una certificación gratuita. Entonces esperamos que ustedes puedan contar con algunas preguntas, algunos cuestionamientos hacia el docente para que pueda hacer más amena esta clase. Bien, empezamos. Ingeniero Rubén, ¿está todo ok para poder empezar? Sí, quería validar, ¿comparto yo o la presentación la están compartiendo ustedes? Sí, ya puede usted compartir. Sí, es importante, por favor, que me validen que si se ve la presentación. Estimado ingeniero Rubén, sí, está bien la presentación. No sé si se salió o estoy presentando. Sí, se está presentando. Tipos de transformadores. Ok, voy a apagar la cámara para... ver. Ok. Buenas noches, participantes. Feliz noche. Espero que estén bien. Espero que sea agradable la presentación del día de hoy. El día de hoy estaremos hablando sobre los tipos de transformadores. El contenido van a ser de 5 tópicos interesantes para todos, que sería una introducción y fundamento, transformadores en aceite mineral, refrigerante en aceite mineral, transformadores tipo seco, componente en función de la carga y comparativa y criterio de selección de los transformadores. ¿Por qué utilizar un transformador en sumergido en aceite o por qué utilizarlo en seco? ¿Qué es un transformador? El transformador es un dispositivo electromagnético estático cuya función fundamental es transferir energía eléctrica entre circuitos de corriente alterna a diferentes niveles de tensión, manteniendo constante la frecuencia mediante el principio de inducción electromagnética. Y el transformador hoy en día, en nuestro día a día, en nuestra sociedad tecnológica, es un elemento que simplemente no lo percibimos porque lo hacemos ya consciente que simplemente nos transforma en energía. Pero es un elemento que es el corazón del sistema eléctrico, porque sin él no tenemos valores de tensión manejables para nuestros, en este caso a nivel de residencial, nuestros equipos, nuestros día a día. El transformador es el núcleo del sistema eléctrico. Más allá de los otros elementos que acompañan en un sistema de explotación o transformadores, que sería la generación, la transmisión y la distribución, en este caso de los tableros de distribución o elementos de distribución dentro de las instalaciones residenciales como industriales. Desde el punto de vista eléctrico, el transformador cumple un rol esencial. Permite elevar la tensión, facilita la reducción de tensión también, proporciona un aislamiento galvánico que incrementa la seguridad y la confiabilidad operativa. Eso quiere decir que internamente pues, estos dos núcleos no se conectan, simplemente transfieren energías a través del fenómeno electromagnético que se induce por la tensión, en este caso la energía alterna que se genera en el ciclo interno del transformador. Contribuye a la estabilidad del sistema, a influir en niveles de cortocircuito, de regulación, de tensión y coordinación de protecciones. Ok, en este punto es importante validar que el transformador, pues, de otra forma, convierte esa energía
en valores menores o valores mayores. ¿Dónde vemos eso? En generación, un generador normalmente su tensión de salida, en la cual se logra elevar, es de 600 voltios a 13.000 voltios, dependiendo del tipo de generador. Y después pasamos a un transformador elevador que lleva esa tensión de 13.000 voltios a valores más altos de 110.000 voltios, 220.000 voltios, 500.000 voltios, dependiendo de la instalación que tengamos, ¿no? Y luego pasará a otro sistema en el cual reduce esa tensión a valores manejables y nominales. Los transformadores los tenemos hasta en los mismos equipos, en ciertos componentes electrónicos que tenemos transformadores que de otra forma reducen la tensión residencial a valores del equipamiento. Lo podemos ver en componentes internos de equipos. ¿Vale? Gracias, Ricardo. ¿Pueden chicos, pueden mutear por favor los audios? Vale, continúo. Principio de operación, fundamento físico, inducción electromagnética. Aquí hablamos de la ley Faraday, aquí no vamos a andar completamente cómo funciona la ley, cuál es su principio, pero simplemente se lo vamos a ver más allá. A todos los invito al diplomado de operaciones de transformadores y vamos a en la parte teórica, la ley Faraday, para ver cómo funciona y cuál es el principio de funcionamiento de los transformadores. Cuando la corriente alterna circula por el rebanado, un principio inicial genera un campo magnético externo. Este campo se concentra en el núcleo ferromagnético, en el cual el transformador internamente tiene un núcleo de hierro, son láminas de hierro, en la cual genera ese campo magnético que actúa bajo reluctancia. En este caso pasa de un lado a otro, generando un campo magnético que me induce la otra bobina. Y este campo enlazado en el rebanado secundario induce a la tensión alterna requerida a nuestro sistema. ¿Cómo nace esto? Eso va a depender del número de vueltas que tenga la bobina, en este caso de un lado. Si en el caso del primario, generalmente la bobina es menos vueltas, en el caso secundario son más vueltas, o sea, más hilo de cobre, en la cual me permite reducir la tensión a valores manejables. Como pueden ver en esta lámina, me explico aquí, en esta lámina, esto es el transformador internamente visto esquemáticamente. La relación de transformación, lo que llamamos el valor de inducción de la tensión, lo vemos en esta fórmula sencilla. Voltaje principal o V1 sobre voltaje secundario es igual a N1 sobre N2. ¿Qué significa N1 y qué significa N2? N1 y N2. N1 son los números de vueltas, como estaba diciendo anteriormente, que tiene la bobina de un extremo a otro. Si el número de bobina, en este caso N2, es mayor que N1, el transformador es un transformador elevador. Si N2 es menor que N1, pues en este caso el transformador es reductor. Aquí podemos ver en este esquema cómo se comporta la corriente que circula a través de en este caso del elemento de hierro que está ahí. Transferencia de energía, esto vimos la parte, la energía pasa de primario a secundario sin contacto eléctrico, únicamente mediante el flujo magnético alterno. La potencia ya se conserva, o sea, la misma potencia que entra en el primario, es la misma potencia en el secundario. Eso teóricamente. En la práctica existen ciertas pérdidas, en este caso pérdidas por el mismo cobre, pérdidas por el hierro, pérdidas por eso que son manejables y tiene de una u otra forma características que se deben cumplir. Casi siempre es por debajo de un
menos de un 5% de su capacidad. Eso me permite manejar esas pérdidas. ¿Y dónde son esas pérdidas? ¿Dónde surge esa pérdida? ¿O cómo se ven? Esas pérdidas surgen del mismo material, del mismo diseño. En este caso, se genera con la misma vibración del componente del transformador, que el componente va a vibrar hasta ciertos puntos de niveles, de decibeles, y también va a generar calor. Este es un intercambio de energía, y este calor va a ser expresado en Joule, o en este caso va a tener una temperatura. En normativas de diseño de los transformadores, en un transformador en condiciones nominales, llamamos nominal a su diseño y carga que se va a instalar, por decir, el transformador de 10 vatios, voy a colocar este ejemplo sencillito de 10 vatios, y él va a tener una corriente de circulación y su condición de temperatura por diseño debería estar entre 50 a 60 grados. Esa sería su condiciones nominales, condiciones normales, por decir 60 grados. Si está sobrecargado, en este caso llamamos sobrecargado, que está con mayor exigencia, la temperatura aumenta. Y esto permite, de una forma que el transformador logre, el sistema busca compensar esa exigencia de energía, y eso va a repercutir en su temperatura. Quiere decir que el transformador puede llegar a valores mayores de 65 grados, 70, 80, 90 grados, hasta 100, 120 grados, dependiendo en este caso, la exigencia que se tenga el transformador. En este caso, cuando estamos viendo aquí, el transformador, lo vamos a ver más adelante, puede estar constituido en dos formas, puede estar refrigerado, porque es la parte que al generarse calor, yo tengo que contenerlo, tengo que buscar la única forma de minimizar y que traje siempre esa temperatura de 60 grados para que no se me dañen sus componentes. En este caso, en las condiciones esenciales que existan en los transformadores una corriente alterna, un transformador no funciona con corriente continua, ya es otra forma de manejarlo, ya sería otro diseño, porque en la corriente continua no hay variación de flujo, de tensión. Los componentes claves de un transformador están el núcleo, el devanador primario, el devanador secundario, su aislamiento y su sistema de enfriamiento. Eso lo vamos a ver más adelante, que está al aire, sumergido en aceite, en este caso ONAF, que son nomenclaturas o acrónicos que dependiendo del diseño del equipo, en este caso ONAF significa en aceite natural y al aire natural, o sea, refrigerado al aire natural. Y cuando hablamos de ONAF, simplemente es aceite natural, pero en aire forzado. Quiere decir que utiliza ventiladores para, a través de radiadores, pues mantener la temperatura adecuada de funcionamiento del transformador. Esto lo podemos desarrollar más adelante y cuando tenga un diplomado y hablemos de estos equipamientos específicos del transformador y cuáles serían las fallas o posibles fallas cuando estos equipos de otro forma actúan en condiciones operativas del transformador. Hablaremos del transformador, en este caso, transformador en aceite. Su característica es que utilizan aceite mineral como aislante dieléctrico y medio refrigerante. En este caso, en los transformadores que tienen este diseño, ciertamente la característica es que el aceite tiene que ser dieléctrico, o sea, aislante, pero su función principal o su requerimiento principal es que refrigere. Esa es la función relativa del aceite en los transformadores sumergidos en aceite, es que el núcleo esté refrigerado. El diseño interno de los transformadores, en su estructura, en su bobina y en sus componentes, pues utiliza un papel diamantado o papel craft, que dentro tiene surcos que pasan a través de él el aceite y de una vez se recircula. Existen diseños en transformadores sumergidos en aceite que se le instalan bombas para hacer recircular el aceite para mejorar la refrigeración. Chicos, hasta ahora estamos bien aquí. ¿Alguna pregunta para ir continuando? Los escucho, los leo.
Bueno, continúo. Ventajas: excelente capacidad de disipación térmica, mayor vida útil en el exterior y más económico en potencias altas. Los tipos de tanques, llamamos tanque donde está concentrado el aceite, es un tanque de expansión como conservador de aceite para permitir la dilatación del aceite. Y hay de llenado integral, que no tiene tanque ni cámara de respiración, simplemente está. ¿Dónde vemos estos transformadores? Estos transformadores los vemos tanto en sus estaciones de potencia o de distribución, que tengan un estanque de expansión. Eso me permite que el aceite, estando en temperatura, él sube, y después cuando se fría baja, y eso de uno pues canaliza ese intercambio de energía o esa fluctuación del aceite. En el diplomado, mucho más adelante de este equipo, hay una parte del tema que se va a referir mucho a lo que es el aceite y cuál es su función. Y los invito en verdad que estén en ese momento, pues van a determinar y ver la importancia del aceite en estos tipos de transformadores. ¿Dónde vemos estos tipos de transformadores? Que vemos aquí en este transformador, vemos el tanque, ya se me fue, el tanque de expansión, sus radiadores, que son estos elementos externos que se encuentran aquí, que me permiten, a través de estos ductos, el circular el aceite. En este caso, a nivel natural, el aceite recircula, donde la temperatura, mayor temperatura, se encuentra en la parte superior, donde están los contactos, donde están en este caso los aisladores de conexión, y tanto de alta como de baja tensión. El tanque de expansión me permite mantener los niveles de aceite, mantener, en este caso, en estos buches, aceite, para mantener refrigerado todo, aislado y refrigerado el equipamiento. Y lo tenemos así, que no tiene tanque de expansión, como en estos transformadores llamados transformadores pedestales o pan mounted, algunos comercialmente. Son diseños ya que buscan en la parte más urbanística adaptarse, pueden estar exterior, no requiere un diseño civil más allá de su estructura de protección, y los vemos comercial, ¿no? También tenemos transformadores de distribución monofásicos, que es combinación más específica, en la cual puedo hacer conexiones tanto en delta o estrella, que me permiten tener conexiones tanto monofásicas como trifásicas, dependiendo de la necesidad o requerimiento residencial o industrial. Transformadores secos, esto es muy importante aquí. Esto es otro punto de los tipos de transformadores. Tenemos encapsulado en resina. Estas bobinas están selladas en vacío, es una resina epóxica, es un elemento que me comprime todo las bobinas, mantiene un solo componente. Es ideal para ambiente húmedo o contaminado. Y algunos son impregnados a presión, que son en papel celulosa. Son utilizados, son más ligeros, requieren ambiente más limpio. Estos tipos de transformadores secos pues se ubican en instalaciones industriales donde la tensión es reducida o aumentada en voltajes manejables para maquinarias muy específicas. La ventaja de los transformadores secos, que son autoextinguibles, seguridad contra incendio, no contamina el suelo, sin fuga, a diferencia de un transformador en aceite, y son relativamente en bajo mantenimiento. ¿Cuál es la diferencia uno de otro? Es que en el caso del aceite, exigencia. Perdón, con respecto a esto de la refrigeración de los transformadores. El aceite que se utiliza, me imagino que es un aceite dieléctrico, pero ¿hay algún tipo, me refiero si hay algún tipo de bomba que le haga la recirculación interna del aceite para permitir el enfriamiento del bobinado, o cómo se mantiene la refrigeración en los transformadores? En la mayoría de los transformadores pequeños, como le pasé anteriormente, voy a regresar. En este transformador que ves aquí, gracias por la pregunta, Esto lo hace, recircula naturalmente. El aceite, él se va moviendo, la misma temperatura, el calor va transfiriéndose de abajo hacia arriba. En estos casos, los transformadores, en la parte inferior de los transformadores, en su mayoría, la temperatura es más baja que en la parte superior. Eso se ve que en las conexiones,
Las conexiones de los buses están en la parte superior y ahí es donde se genera mayor transferencia de energía. Eso lo hace, la recirculación lo hace natural. Es como el ambiente que tenemos aire acondicionado. ¿Qué pasa con los aire acondicionados en una habitación? Lo voy a poner este ejemplo. En la habitación, el calor, el frío, pasa de arriba hacia abajo y el calor sube. Es lo que busca hacer, esto lo hace natural. En transformadores de potencia, ya en subestaciones, o en transformadores de gran magnitud, por diseño, ya son diseños, se utilizan bombas, eso es una parte, una bomba que está en la parte interna del transformador, que me permite hacer la recirculación más rápida más rápida en la parte interna. Claro, eso no es una bomba de alto caudal, eso no es una bombita, es una bomba sencilla de paleta, en la cual no me puede generar burbuja, porque si me genera burbuja, me puede generar gases y me puede generar aire, y eso me puede generar un arco eléctrico interno del transformador. Son diseños especiales, ¿no? Esto, cuando veamos hay un módulo que es de aceite, ahí vamos a ver las características del aceite y por qué el aceite de otra forma tiene que ser manejado y que no se puede generar burbujas y que se puede generar gases internos. ¿Logré contestar tu pregunta? Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias, muy gentil. Vale, continúo pues. Gracias por la pregunta, en verdad, gracias por participar. Ok. En los transformadores secos no existe burbuja, pero sí existe una resina que el transformador ahí queda apretadito, pues queda de otra forma encapsulado. Las membranas, en este caso, no se expande como podría expandirse en los transformadores sumergidos en aceite, él simplemente se mantiene rígida. Eso es una de las diferencias relativamente que uno lo puede exigir más que otro. En el transformador seco, se tiende a dañar si yo le genero mayor temperatura. Eso lo vamos a ver mucho más adelante en la próxima Masterclass. Hablaremos lentamente del transformador seco y cómo se comporta. Eso fue un preámbulo que le estamos dando ahorita. ¿Vale? Ventaja, pues como dije, no es extinguible. ¿Dónde se utiliza este tipo de transformadores secos? Se utilizan en instalaciones en las cuales existen bastante riesgo, como hospitales o edificios muy altos en los cuales yo debo colocar transformadores en ciertos niveles del piso para evitar la caída de tensión y poder distribuir en diferentes áreas la energía eléctrica en valores nominales manejables. ¿Cómo son estos transformadores? Son estos que están aquí. De resina, como lo ven aquí, un transformador ya diseñado en el cual en sus bobinas, y cada bobina, aquí tengo un transformador trifásico, tengo una bobina, esta otra bobina, y esta otra bobina que le hacemos una conexión, en este caso una conexión delta, en alta, y estos que están aquí, estos que están aquí, no sé si se puede ver, ven el mouse, y aquí se ve el mouse. Estos que están aquí serían el conmutador o el paso. Estos son donde incremento o disminuyo las unidades de bobina requeridas para aumentar o disminuir el voltaje a nivel de baja tensión. Pero ¿dónde está esa bobina? Esta bobina está en el lado de alta. ¿Por qué está en el lado de alta? Porque el lado de alta es donde se maneja menor corriente, a diferencia del lado de baja, donde la corriente es superior. Este otro tipo de transformador que pueden ver aquí, este es un transformador también seco. Esto no es de resina, sino de un papel poliante aislante, que se utiliza muchas veces en empresas a nivel industrial, donde requiero valores muy puntuales de voltaje nominales para un equipamiento muy específico. Muchas veces estos equipos están acompañados en hospitales a nivel de equipos médicos muy específicos o en maquinarias de control, en la cual utilizo este tipo de transformadores secos. Como ves, es muy específico, para una capacidad específica y puntual de un punto de la red industrial. Esto se utiliza mucho a nivel de empresas industriales. ¿Estamos ya hasta aquí, compañeros? Gracias. Sí, estamos bien. Okay. Muchas gracias. Componente en función de la carga, lo que estamos hablando anteriormente, ¿qué componentes
son afectados o no afectados en función de la carga. Existen transformadores que tienen cambiador de tomas. La mayoría el cambiador es automático, en la cual se regula la tensión dependiendo, en este caso, de la carga que se esté conectando. Aquí entra una ley básica en donde dice a mayor voltaje, menor corriente, a mayor corriente, menor voltaje. ¿Qué hace el cambiador de toma? Él trabaja en esa inducción de caída de tensión y él busca compensar a un parámetro cuando tengo un cambiador de toma a través de un elemento, en este caso de un controlador de voltaje, pues me permite mantener esa regulación de voltaje del transformador. Este cambiador de toma es parecido o similar si han manejado alguna vez generadores eléctricos o generadores eléctricos, que él tiene como un regulador de voltaje que va a estar en función de la carga que se esté conectando. Él va a buscar regular para mantenerse esa salida de voltaje estable a la condición nominal que yo requiero. En el caso del cambiador de toma, hace lo mismo. Lo que son automáticos. Lo que no son automáticos, que son manuales, en la cual yo debo cambiar el voltaje dependiendo de las mediciones que realice según la carga. Esto lo tengo que hacer desenergizado, tengo que sacar el transformador de servicio y hacer el cambio, simplemente subir o bajar de posición dependiendo del requerimiento de nivel de voltaje que vaya utilizando. ¿Y cómo sé que si en este caso a nivel de industrial, cómo sé? Es que utilizo equipamientos de medición, en este caso PQM o equipos de medición de calidad de energía, que me están registrando esas pérdidas, esas caídas de voltaje que me pueden afectar los equipamientos operativos, ¿no? ¿Qué otros elementos también están en función de la carga? Los núcleos de vanado, pues dependiendo de la dimensión del dimensionado del equipo, me da la potencia nominal, a mayor carga, mayor sección transversal del conductor para evitar el sobrecalentamiento. Estos núcleos de vanado se diseñan dependiendo de la potencia que requiere y de la corriente. En este caso, en algunos casos, a nivel de distribución, en algunos transformadores, se empezó a implementar elementos de combinación que en la bobina de alta tensión, en la bobina primaria, su filamento, su construcción es de cobre, y en las bobinas secundarias, en su sección es mayor, en su sección de construcción es mucho mayor. Eso lo vamos a ver mucho más adelante en el diplomado, cuando hablemos netamente del diseño de estos componentes. Su sección es mucho mayor y se utiliza a veces aluminio, que el aluminio tiene una bondad como elemento que es maleable con la temperatura, o sea, se expande y se contrae, y me permite manejar la temperatura de la carga. O sea, eso quiere decir que no voy a tener menos fallas al momento de fractura interna del material, porque me regula la temperatura. Además, se enfría mucho más rápido que el cobre. El otro elemento que también está en función de la carga son los bucios, pasatapa o los elementos de conexión, que deben soportar la corriente nominal de la carga sin degradarse térmicamente los sellos. ¿Cuáles son los sellos? En este caso, los empacaduras, los elementos que en este caso, los elementos que me evitan que haya fuga, en este caso de los transformadores de aceite, que me haya fuga de aceite hacia el exterior. Cuando un transformador empieza a fugar aceite es porque esto ha fallado, esta empacadura, y eso tiene un porqué. Muchos elementos que es un elemento plástico, un elemento que viene para soportar hasta 75, 80 grados, dependiendo de la fábrica. El aceite viene para trabajar hasta 90 grados, eso lo van a ver ustedes más adelante en este diplomado. El aceite viene para trabajar hasta 90 grados, después de 90 grados empieza a degradarse, empieza a perder sus características aislantes y de refrigerante, empieza a cambiar. Eso es importante saberlo. Por eso que la temperatura nominal en transformadores nominal debe estar en su medida de aceite de 60 a 65 grados. Más allá de esa temperatura me va a dar
alteraciones en los otros componentes que están intrínsecos en el transformador. Usted me dirá, pero el transformador seco que no tiene el problema del aceite. Sí, el transformador seco puede resistir eso, pero va a tener daño ahora, en este caso, la resina, que internamente ese calentamiento lo que va a hacer es fracturar. Y al fracturar voy a tener daño en el elemento, ya voy a tener otros daños. O sea, el daño va a ser mucho mayor que en un transformador de aceite. Cuando le estaba hablando de eso del computador de TAA, vemos aquí, esto es un diagrama gráfico interno de un computador. Este es un sencillo, este es de 5 pasos, ¿no? ¿Qué hago aquí con los pasos? Simplemente aumento o disminuyo tensión dependiendo de la suma de bobinas que le esté dando al transformador, ¿verdad? Tengo una bobina principal y una bobina donde yo simplemente subo o bajo dependiendo de la tensión. Este gráfico que está aquí son de un conmutador de paso, la cual tengo que hacerlo sin tensión, tengo que desenergizar el transformador, y esta es un conmutador bajo carga. Este conmutador bajo carga lo tienen transformadores de potencia o cientos de transformadores de diseño. ¿Me escucho? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me escucho? Vale, continúo. Este conmutador de carga lo tiene transformadores de potencia mayores de 10 MVA. Esto está en una cámara separada del mismo aceite de la bobina como tal. Es una cámara aparte en la cual tiene su propio aceite. En algunos transformadores de potencia tiene su propio protección bucol, que son los gases que se pueden producir cuando se genera un cortocircuito, un corto se genera interno. Buenas noches. Buenas noches, ¿lo escuchan? ¿Alguna pregunta? ¿Lo escucho? Vale, continúo. Como el sistema de enfriamiento, en este caso, en el aceite, lo tenemos, como dije anteriormente, una aceite natural, aire natural, carga base, aceite natural, aire forzado, ventilador para pico de carga, y lo existen secos en AN, aire natural, resina normal, y AF, aire forzado, puede incrementar su capacidad hasta un 33%, un 50% temporalmente con ventiladores. Y eso va a depender en ciertas industrias, por lo menos la industria que tengan que tener instalación interna del transporte cercana a la carga, pues esto debe estar refrigerado para donde circule el aire constantemente. ¿Dónde vemos estos ventiladores que estamos hablando? Estos ventiladores son estos que están aquí, en el caso sumergido en aceite, este transformador de potencia. Tenemos grupos de ventiladores que van a trabajar dependiendo del incremento de carga por grupo de transformadores, grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Estos tienen de ambos extremos del transformador, de un lado y del otro, dependiendo de donde tengan los radiadores. Y en este caso, el transformador seco existe en esta modalidad de diseño más actualizado en el mercado, de pequeños ventiladores que están por debajo de la bobina, dentro de la resina, para recircular el aceite, disculpe, el aire. Y ustedes dirán, bueno, pero en algunas instalaciones eso no existe, este tipo de ventilador. Sí, en algunas instalaciones, en los primeros diseños no existía. Esto es ya un diseño más bueno, en la cual se regula a través de termocuplas o otros elementos de verificación de temperatura, en la cual me permite al transformador refrigerar, dependiendo de la carga, las condiciones requeridas. O sea, no trabaja constantemente, simplemente van a estar funcionando dependiendo de la necesidad y requerimiento operativo. Comparativas y criterios de selección de un transformador. Primero, la ubicación, si es interior seco, si es exterior en aceite. El costo, en el caso del aceite, suele ser el más barato inicialmente, pero el seco en obras civiles. O sea, quiere decir esto, que en un transformador en aceite, en diseños civiles, dependiendo de las normativas de cada país,
se requiere hacer una fosa o una instalación para poder contener el aceite en caso de derrame. Y eso quiere decir que es un diseño de obra civil en la cual pues, pueda contener cualquier fuga del transformador. En el caso del transformador de seco, no necesito mayor diseño civil, salvo que deba colocarle de otra forma elementos donde pueda circular el aire para mantener el transformador en condiciones normales de circulación de aire natural recirculando. En el caso de los transformadores de aceite, requiere un análisis periódico. Eso va a depender de la exigencia del transformador. En el caso del transformador seco, limpieza en polvo. Y en algunos casos, dependiendo de la exigencia, y hoy en día se utiliza medición de descargas parciales para los transformadores secos para verificar su aislamiento, en la cual no haya ninguna fuga o rotura dentro de su resina. Igualmente se le hace relación de transformación, prueba de aislamiento. Eso lo vamos a ver también en el diplomado, en lo que es de detección de falla y mantenimiento de transformadores. En los marcos normativos es importante manejar, ya conozco el transformador, ahora qué normas tengo de referencia y cuál puedo utilizar. Es importante destacar aquí que en donde estemos o en cada país hay normativas internas la cual se basan en normas internacionales, ¿no? Pero por regulamiento interno, por el Código Nacional Eléctrico de cada país, hay valores que se deben respetar y el fabricante, en este caso el fabricante interno, diseñará los transformadores dependiendo del requerimiento y operativa de cada país, ¿no? Pero usando como referencia normativas internacionales comunes para todo el mundo. En el caso, en aceite mineral, pues tenemos aquí la IEC 60076-1, que es la base de todos los transformadores de potencia. Tenemos la 76-2, que define cómo se debe calentar el transformador en función de la carga. Eso tiene una regulación, porque hay unas pruebas rígidas, FAC, en este caso del transformador, en la cual va a determinar sus funcionamientos, las pérdidas que van a tener, cómo se va a comportar, y a través con el refrigerante líquido, que eso lo vamos a ver mucho más adelante, qué tipo de aceite vamos a utilizar, por qué debe trabajarse y qué debe regularse, ¿no? La IEEE, en este caso la C57.12.00, que es referente a lo que es todo el transformador de distribución, de poder y regulación de transformación, sumergido en aceite. Tenemos la IEC 60296, que habla del aceite minerales, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos el módulo de aceite. Y los transformadores secos, que son las normativas que tenemos para transformadores secos. Tenemos la IEC 60076, que define las clases climáticas, C, ambiental, E y de fuego, en este caso la F, que son las clases de aislamiento, las clases de equipamiento para este tipo. Y muchos de los transformadores secos se basan mucho en la clase F, porque para evitar ese riesgo de fuego, normado en las normas eléctricas, y por diseño, por instalaciones. Tenemos la IEEE para transformador estándar, en este caso reglamento de distribución y transformador de poder. Tenemos la IEC 60071-12, que está basado en la guía de carga, explica cómo afecta la carga útil, en este caso en transformadores secos. Hasta ahora, esta es toda la presentación de esta clase. ¿Alguna pregunta? Los escucho. ¿Qué le gustaría ver dentro del diplomado? ¿Qué le gustaría ahondar? Está ya programada una masterclass de solamente transformadores secos, un preámbulo también para esto. Es importante una consulta. Escucho. En el caso de los transformadores que utilizan aceite mineral para el enfriamiento, yo imagino que estos deben tener algún tipo de mirilla para saber si es que está dentro del nivel de operación para la refrigeración del transformador. ¿Qué pasa si es que este nivel de aceite baja? ¿Se puede llenarle de aceite como se le hace a un carro, por ejemplo?
Me bajó el nivel de aceite, pongámosle un cuarto más de aceite para que complete. Pues lo irá jugando, pero es así. Mira, gracias por la pregunta y tu pregunta es buena. Cuando un transformador tiene bajo aceite es porque tiene fuga. Un transformador no debe botar aceite. O sea, su condición normal, el transformador no debe botar aceite. Y si está botando aceite, hay que intervenirlo. Hay que buscar dónde está fugando aceite. Porque el transformador, cuando son transformadores que tienen mucho tiempo de trabajo, a veces fuga en la misma cuba. Llamamos cuba a la parte metálica del transformador. O sea, puede tener fuga en el radiador, algunos hay que ubicarlo. El transformador cuando empieza a botar aceite, sí, puede tener una pérdida. Y al intercambio de calor va de un transformador en su tiempo, va a decader, a tener una pequeña pérdida de aceite. No debe tener pérdida de aceite. Si tiene pérdida de aceite y yo tengo que echarle aceite para mantenerlo en su nivel, es que tengo un problema. Ya el transformador, de otra forma, tengo que sacarlo de servicio para hacer el mantenimiento, ya un mantenimiento mayor. Es simplemente sacar el transformador, reparar, cambiar empacadura, hacer un secado a la bobina del transformador, que eso sería un horno, en el cual se le, se le retira la humedad, el aceite a veces se recupera o se echa aceite nuevo. Eso va a depender del tipo de... En la mayoría de los transformadores, existe una merilla, o sea, un medidor, un indicador, donde tú estás viendo ahí el nivel del aceite. Voy a retroceder un momentico, en este caso, en este elemento, en este caso, este transformador que está verde aquí, el pan maute, él internamente, él tiene una mirilla en la cual puedo ver el nivel de aceite. Si está por debajo, pues tengo pérdida de aceite. Tengo que darle un poco más de aceite, pero también tengo que buscarle la fuga. ¿Dónde estaba botando aceite? ¿Y dónde va a botar el aceite? O en la válvula, o en los bushings de conexión, o en alguna empacadura del conmutador, que a veces sucede ahí por el mismo recalentamiento. La pérdida de aceite en transformadores se ve en elementos donde se ha generado incremento de temperatura. ¿Por qué? Porque pasa de la temperatura nominal del aceite. Como le dije inicialmente, el transformador trabaja a una temperatura nominal. Es nominal que sí, es como que el cuerpo humano, voy a poner ejemplo el cuerpo humano. El cuerpo humano, su temperatura de trabajo, su temperatura nominal de trabajo es 35-37 grados. Ok, de 35 a 37 grados el cuerpo humano está bien. Cuando empieza mayor de 37 grados, 38 grados, 40 grados, o tiene fiebre o está haciendo mucho ejercicio y está sudando. Si está por debajo de eso, tiene hipotermia. Eso es lo que quiero entender, maximizar con eso, ¿no? El transformador, pues, si tiene pérdida de aceite, es ya un elemento que lo vamos a ver en el diplomado, que son elementos de mantenimiento que yo tengo que detectar y hacer las correcciones, los correctivos necesarios para que el transformador no me vaya a fallar por bajo nivel de aceite. Porque, ¿qué pasa cuando tengo bajo nivel? En este caso, el transformador en aceite, el transformador es un refrigerante y también un aislante. Si pierdo las dos condiciones, el transformador puede llegarse a quemar y puedo tener un daño, una pérdida de un elemento activo dentro dentro de la industria, o en el parque residencial, que me puede afectar. ¿Contesté la pregunta, mi estimado? Sí, muchas gracias, ingeniero, muy gentil. Ok. ¿Algo otra pregunta, chicos? Estoy aquí para eso y los aliento a que vean el diplomado. El contenido muy importante. Estamos hablando de experiencias propias de cada quien y las preguntas. Ingeniero, buenas noches. ¿Vale? ¿Puedo dejar de compartir? Sí, ingeniero. Listo, dejando de compartir. Le tomo ya el instituto, le dejo la audiencia. Pues. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas ¿Me noches a escucha? todos. Les he compartido a través del chat de esta sesión el link para que puedan registrarse y puedan tener su certificación gratuita. Correcto, para hablar de la información. ¿Tenías alguna duda, Julio? Estimados alumnos, ¿alguno tiene alguna pregunta adicional para poderla absolver?
Sí, quería preguntar al ingeniero, el análisis de los aceites de los transformadores, ¿cada qué tiempo es lo recomendable hacerlos? Ok, eso viene un módulo, como lo ven ahí, viene sobre el análisis, pero eso depende de qué condición crítica tengas operativamente. En algunos casos, en algunas empresas, dependiendo, porque a nivel industrial, voy a poner ejemplo, cuando las empresas trabajan con seguro, existe una normativa de la parte de seguro que requiere que se haga una inspección de las instalaciones, en este caso las instalaciones de la industria, ¿no? Básicamente, dependiendo del tipo de operatividad que tenga, yo puedo hacer revisión del aceite, porque simplemente sacarle una muestra una vez al año, o dependiendo dos veces, cada 2 años. Es simplemente sacar una muestra de aceite, relativamente 1 litro, dependiendo, y lo llevo a un laboratorio para ver cómo se está comportando el transformador, más cuando es un transformador que tenga alta operación. ¿Con qué finalidad? Es como una muestra de sangre. Voy a poner este ejemplo fácil de la sangre. Verifico si tiene colesterol, si tiene triglicéridos altos, si la hemoglobina está baja. En el caso del aceite, estoy viendo en parámetros que lo van a ver más adelante, un módulo netamente de aceite, que van a ver si tiene furano, que son ya elementos que se generan por degradación del aceite, por el contacto interno de temperatura entre el papel, los elementos internos del transformador, por gradientes internas de composición del aceite, en la cual eso puede llegar a dar otros planes de mantenimiento, recirculación del aceite, pues si tengo alta humedad, en este caso son partículas por unidad que pueda tener humedad en el aceite. Eso es simplemente indicadores que van a llevar. Y eso va a depender si tengo un transformador muy viejo, o sea, ya que tiene más de 15 años de alta operación, la revisión lo haré más constantemente para simplemente verificar, colocando como ejemplo una prueba de sangre, ver cómo se está comportando. Porque eso me va a llevar pues, decisiones internas, o sea, tengo que reemplazar el transformador, o tengo que recircular el aceite, o tengo que hacer otras cuestiones más allá. Porque ¿para qué busco? Estoy haciendo análisis de aceite para verificar cómo se está comportando y si necesito intervenir o no, y cómo se me está verificando. Simplemente estoy viendo la salud. En el aceite me permite ver la salud del transformador. ¿Alguna otra pregunta? No sé si le contesté, quedó satisfecha con la respuesta. Buenas noches, Johnny, ingeniero. ¿Ah? Ingeniero, buenas noches. Una pregunta. ¿Los transformadores de aislamiento también son secos y con aceite dieléctrico? Disculpa, ¿vuelvo a repetir? Los transformadores de aislamiento también son con aceite dieléctrico y hay transformadores de aislamiento secos. Ok, hay transformadores en sumergión en aceite y hay transformadores secos. Ok, si hablamos, o sea, son dos cosas. ¿Ah? Transformadores de aislamiento. Transformadores de aislamiento. Hablamos de transformadores de medición, en el caso TC, TP, que son transformadores muy específicos. Johnny, quiero que me valide por favor si estamos hablando de tipo de medición. Existen equipos de medición que están encapsulados, que algunos tienen un aceite, pero ese aceite es simplemente para mejorar el aislamiento. Y en caso de subestaciones, en transformadores de potencia, en este caso de potenciales, que son para llevar niveles de alta tensión a niveles de valores de medición, algunos vienen características dual, en cual algunos son capacitivos, de aislamiento sumergido en aceite, que es la bobina, pero es una parte interna con una cerámica. Existen transformadores de medición, que lo vamos a ver en los transformadores secos, que son muy específicos, que están encapsulados de resina, en algunos componentes con aceite, para mejorar en este caso, no la refrigeración, sino el aislamiento. No sé si te contesté la pregunta. Sí, ingeniero. Martín, que tiene la mano, por favor. Sí, profesor,
Sí, ingeniero, buenas noches. Una pequeña consulta. Estaban presentando el temario del programa y solo para corroborar ese dato, ¿el horario es de martes a jueves? Eso te lo puede validar en la institución, creo que sí, es por la misma operatividad de los profesores, ya que sábado y domingo tenemos que compartir con la familia. Dime, Tony. Estimado, les comento rapidísimo. El horario de clases son los martes y jueves de 7:30 a 9:30 a partir del 3 de marzo. Pero ¿Qué tal? Muy buenas de noches. lunes a miércoles, por si acaso. Buenas noches, Tony, te escucho. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengo una consulta. En los transformadores de potencia, el delta, el terciario abierto en triángulo, ¿qué función cumple? Ok, gracias por la pregunta. Ok, en algunos transformadores ya en potencia a nivel de, esto lo vemos más en el de 500 kV, en algunos 220. El tercero es una función donde algunos lo tienen conectado para que ahí trabajen los armónicos, se puedan concentrar los armónicos. Otros lo conectan a sistema de banco de compensación para mejorar, en este caso, esa capacitancia que puedan generarse en la línea. Eso se utiliza mucho en transmisión, que son transformadores terciarios. En una aplicación se puede utilizar que simplemente los armónicos que se producen en la línea se concentren en el terciario y tanto primario como secundario hagan la transformación en alto o en bajo. Y el terciario pasa a una configuración de concentración armónica que simplemente circulen por ahí. En otras aplicaciones, ya a nivel de explotaciones, yo paso a colocar en bancos de compensación reactiva o bancos de inductancia más para la línea de transmisión. Eso ya son aplicaciones muy específicas de transformadores a nivel de potencia para trabajar con el bobinado terciario. ¿Contestada la pregunta, Tony? Sí, excelente, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Estoy todo oído? Estimados, realizamos la última consulta para darle paso a desarrollar la malla curricular y los mensajes finales. Vale. Luis Enrique, ¿una consulta tenés? Sí, buenas noches, ingeniero. Es lo siguiente, para el análisis de sulfuro corrosivo en el aceite, ¿en qué momento es que puedo tomar la decisión de hacerlo? Porque he visto pues muchos transformadores que ya tal vez llevan varios años y solo hacen las pruebas típicas pues del KF, DGA y el análisis físico-químico, pero ¿qué me hace, o sea, cómo puedo tomar la decisión de decir de sí, voy a hacer sulfuro corrosivo? Porque nunca lo sé, o sea, entonces, ¿qué me recomienda usted? Ok, Luis, mira. Esa pregunta la vamos pendiente porque eso le corresponde a una colega que va a dar netamente porque en la parte, trabaja con la parte de aceite. Sin embargo, la prueba básica de un trabajo cuando intervienes y la más rápida que se hace en campo, en la parte operativa, uno le hace ingeniería eléctrica, que agarra el famoso medidor de ingeniería eléctrica del aceite para ver, en este caso, el porcentaje de humedad que puede existir en el aceite en el momento, la primera versión. La otra prueba que tú mandas al laboratorio es que mandas a hacer más análisis de la prueba, porque el aceite hay que quemarlo, hay que pasar varias muestras, hay que colocarlo en varias probetas, en este caso varios frascos de medición para poder verificar el aceite. Más allá se ve el color, porque hay que ver más el color del aceite va a indicar si está desprendiendo internamente valores del papel, el papel se está degradando, si existe sulfato de azufre, si existe azufre, si llego a tener tendencia o conocimiento de eso, puedo implicar que existe alta concentración de humedad y que hay ya descargas parciales internas que me está degradando el aceite. Eso me puede tomar la decisión, y es muy importante que tenga que desencubar el transformador para verificar internamente cómo está el papel. Y tenga que reemplazar el aceite completamente. Eso ya quiere decir que ya puedo tener pérdida del aceite, pérdida en este caso del aislante en el papel o el componente interno del transformador. Pero ese módulo te lo dejo pendiente porque eso lo va a desarrollar muy bien una colega que está en la parte química del aceite, ¿no? Y más allá, ya es una parte del laboratorio, como le dije,
Y las decisiones se toman en campo, y eso es muy importante, de lo que estás hablando, ya lo estás hablando muy operativamente, es que yo tengo que tomar varios valores, ¿no? En un transformador, y eso va en los módulos de mantenimiento, es que yo tengo que ver rigidez eléctrica, factor de potencia, tengo que ver en lo que esos son pruebas operativas, pruebas de funcionamiento. Y en la prueba misma de relación de transformación, cuando trabajamos con el TTR, yo puedo de una vez diferir cómo se me está comportando el transformador. Si hay algunas variaciones que me pueden dar indicaciones que se está desplazando la bobina o hay algún movimiento, lo puedo verificar, ¿no? Y pueden decir, el aceite ya es un punto que lo vamos mucho más adelante en el diplomado de mantenimiento y que tiene unas horas, un módulo muy específico para eso y que déjalo guardado, honestamente, déjalo guardado, Luis, porque ese tema se va a desarrollar con mucha especificación y en este momento no te lo puedo contestar en este masterclass. ¿Vale? De acuerdo. Gracias. Perfecto, estimados alumnos. Voy a darle el pase a nuestra supervisora académica que va a hablarles acerca de la especialización como, ¿sí? No se olviden de rellenar el formulario de asistencia para que puedan tener su certificado gratuito de participación. Dulce, estamos contigo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los presentes, buenas noches, ingeniero Rubén. Antes que nada, comentarles, mi nombre es Dulce Mayo, ¿no? Encargada del área académica para poder brindarles la información, una información muy importante acerca de este programa. Bueno, igualmente agradecerles su tiempo hasta hoy, hasta el momento, ¿no? Para poder comprender un poco más de lo que va a tratar el programa. Sin antes decirles que quiero ser muy clara con todos ustedes y antes de cerrar esta masterclass, ¿no? Hoy no solamente hemos hablado de teoría, sí que hemos hablado de decisiones técnicas que van a evitar fallas críticas. Los transformadores no fallan de la nada, como saben ustedes, fallan cuando nadie supo leer las señales. Por eso nosotros hemos creado el programa de análisis de condición y mantenimiento de transformadores, un programa diseñado para profesionales como ustedes que quieren diagnosticar, prevenir y decidir con respaldo técnico real. Bien, les voy a presentar un poco acerca del programa, el contenido, la malla curricular. Como pueden ver en pantalla, tenemos este programa en 10 módulos, en los cuales vamos a hablar sobre las generalidades de los transformadores eléctricos, vamos a ver las características y funcionalidad de transformadores, las normativas constructivas de transformadores monofásicos y trifásicos. También vamos a ver la parte de monitoreo de condición de transformadores, ¿no? Donde vamos a ver, por ejemplo, el diagnóstico del transformador en operación. También vamos a ver lo que es monitoreo inteligente y tecnologías disruptivas. Luego vamos a ver lo que son análisis de aceites dieléctricos, que es un punto muy importante para ver si está fallando nuestros transformadores. Luego de ello vamos a hacer el mantenimiento de transformadores, los armónicos de corriente y voltaje. Y por último, comentarles que este programa está iniciando el 3 de marzo. Y el horario, como bien se habían consultado algunos de ustedes, va a ser los días martes y jueves de 7:30 a 9:30 de la noche. Ahora, algunos de ustedes se consultarán este programa, de repente, si algunos de ustedes por temas laborales no puedan participar en una de las clases, igual todas nuestras sesiones se quedan grabadas para que ustedes puedan hacer su revisión. Igual comentarles que durante los 3 meses que dura este programa, tienen el acompañamiento de nuestros docentes para poder consultar de repente por ahí si tienen alguna duda. También les comento algo muy especial, muy importante que tiene este programa, es que son certificados, ya las certificaciones. Va a estar certificado por IGT, vamos a dar 2 certificaciones, la primera como especialista en diagnóstico, análisis de condición y mantenimiento de transformadores, y la segunda de especialista en análisis y diagnóstico de aceites eléctricos para transformadores. Y bueno, por último tenemos la certificación brindada por CIDET, que es un laboratorio de Colombia, la cual también va a certificar y nos va a ayudar con el tema del análisis físico-químicos de los aceites dieléctricos.
Ahora, ustedes por haber participado el día de hoy, queremos darle una importante, por ahí, información, ya por haber estado hasta aquí, por haber escuchado a nuestro docente, que el día de hoy ustedes tienen un 30% de descuento. A todos los que me solicitan información, les voy a mandar por el chat de este Meet el número de contacto para que así ustedes puedan solicitar la información de todo el brochure, también este beneficio único por hoy. Chicos, si tienen más dudas, si por ahí de repente quieren saber un poco más, me escriben, yo estoy dispuesta para poder absorber las dudas con respecto al programa. Bueno, igual agradecerles por su atención y bueno, me despido. Muchas gracias. Excelente, Dulce. Bien, para todos los participantes, Dulce va a estar compartiendo su link de WhatsApp para que la puedan escribir directamente y recordarles que también no se olviden de llenar el formulario porque también por ese medio los vamos a atender sus consultas o dudas. ¿Sí? Justo ha compartido el link para que puedan escribirle con nosotros hasta una próxima oportunidad sobre este tema bastante interesante que es el tema de transformadores. He visto que hay muy buenas preguntas, muy buenas consultas y nosotros queremos formarlos. Justamente por ello hemos lanzado este tema del porcentaje de descuento para que ustedes puedan averiguar. De repente ya necesitan inscribirse, se los han pedido en el trabajo. Es un tema que ya lo están viendo, pero aún les falta formarse. Entonces los invito a que puedan compartir o escribir a nuestra estimada Dulce para que puedan recibir la información. Sin más, le doy el mensaje de despedida a nuestro docente especialista y también para finalizar esta masterclass. Bueno, un placer, buenas noches a todos, gracias. Los veremos en la próxima masterclass y en el diplomado Dios mediante. Gracias a la institución por el aporte del día de hoy. Excelente, muchas gracias a todos. Hasta luego. Mil gracias.